Vale, pues vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por venir. Este es un workshop sobre Snowflake. Y quería describir primero brevemente qué es Snowflake, pero antes, si podéis levantar la mano los que ya tenéis Snowflake en el radar. ¿Alguien que haya utilizado Snowflake previamente o haya tenido exposición a Snowflake? ¿Nadie? O sea que esto es Greenfield para todo el mundo, perfecto. Y de esta sala, ¿cuánta gente está relacionado con proyectos de data warehousing o algo parecido? Si podéis levantar la mano. Vale, la mayor parte de la sala, bueno, por lo menos habéis encontrado el workshop que es. ¿Y cuántos de vosotros, sin bajarla, está haciendo data warehousing en cloud ahora mismo? Solamente 3, 4. Vale. Bueno, Snowflake es un data warehouse para cloud. La idea hoy es realmente ver Snowflake no a través de transparencias, no a través de PowerPoint de arquitectura, sino verdaderamente ver Snowflake como lo usaría, digamos, alguien en el día a día. Y esto es un curso que también damos online. Es un curso real, o sea, no es una demo realmente dicha, es un workshop donde se aprende a ir de absolutamente ningún conocimiento de Snowflake hasta empezar a correr queries y estar preparado ya para empezar a llevar proyectos a producción. Mi nombre es Antonio Martínez, trabajo en el equipo de sistemas de Snowflake y lo que vamos a hacer es seguir este curso. Espero que los que tengáis creada ya la cuenta pues lo podáis seguir en paralelo, pero sobre todo somos una audiencia pequeña, esta es una habitación pequeña y por lo que veo difícil de encontrar, así que cualquier pregunta que tengáis, interrumpidme, o sea, estamos aquí, realmente esta sesión es para vosotros, ¿vale? No es un formato webinar donde el presentador suelta una chapa de principio a fin, sino realmente, o sea, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis por el camino, absolutamente encantados. Así que, dicho eso, vamos a empezar. Hay material online para los que no tengáis el entorno, no tengáis laptop. Hay un documento y, digamos, un fichero de SQL disponible online y lo podéis seguir en casa, digamos, perfectamente, ¿vale? O sea, todo lo que veamos aquí va a estar estructurado, lo podéis seguir, digamos, a vuestro ritmo y demás en esta URI. Pero los que ya tengáis cuenta, lo primero que vamos a hacer es login. O sea, Snowflake es una experiencia de data warehouse en la nube, es completamente un servicio. Los que tengáis un histórico de administradores de bases de datos, vais a ver que Snowflake es bastante diferente. Y en este sentido, todo el acceso es vía web. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer login, que en mi caso tengo la password aquí. Y lo primero que vais a ver, sobre todo para usuarios nuevos, para que veáis que estamos en igualdad de condiciones, esto es lo que debería ver un usuario nuevo, ¿vale? Prometo que este entorno tiene muy poquito de preparación previa. ¿Lo veis bien desde un punto de vista de tamaño de letra? ¿Sí? Lo he hecho un poco más grande, si no es como estar en el oftalmólogo, básicamente. Y esto es lo que ve un usuario según entra. Podéis aquí hacer un tour, cada uno con la cuenta, pero realmente las cosas a las que está orientada el tutorial es lo que vamos a hacer nosotros interactivamente. Y si veis aquí arriba, lo que estáis viendo es la idea principal de Snowflake, que es una separación. O sea, Snowflake tiene una idea y una sola idea, digamos, muy definitiva, y es la separación completa del dato del cómputo en la nube. Todas las bases de datos tradicionales pues, tienden a atar, digamos, CPU y disco, así que es muy difícil escalar una de las capas sin escalar la otra, mientras que Snowflake utiliza tecnología de la nube para realmente tener completamente separado una capa. Así que aquí va a haber alguna cuestión que a lo mejor choque a administradores o programadores más tradicionales, pero cuando pone base de datos solamente nos estamos refiriendo a el almacenamiento en disco, que en este caso va a ser el Object Store. No tiene nada que ver con el cómputo, solamente almacenamiento. Shares lo veremos más tarde, pero warehouses es la idea de Snowflake de cómputo. Un warehouse para Snowflake son un conjunto de máquinas virtuales en EC2, por ejemplo, si sois fans de AWS, o en VNets de Azure, en función de la nube que prefiráis. Y un warehouse básicamente son los recursos de cómputo que yo pongo a disposición de los usuarios para ejecutar las queries, pero no tienen nada que ver con el dato y no persiste ningún dato. Un warehouse básicamente es una herramienta, es una ventana de trabajo para poder ejecutar queries, pero no está relacionada para nada con las ideas del dato y ahora veremos por qué.
Y la última pestaña que vamos a mirar antes de empezar es la pestaña de Worksheets, que por latencia no lo está cogiendo. Vale, ahora. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, disculpad si en alguno de estos puntos no acaba de refrescar. Estamos saliendo por la Wi-Fi, digamos, de la organización y no sé si lo habéis usado a lo largo de la mañana. Vamos a depender un poco del efecto de latencia, ¿vale? Así que vamos a empezar ya con lo primero. La idea de este curso es, digamos, llevaros de cero a utilizar Snowflake. O sea, alguien que acabe este curso debería estar en una posición ya para empezar a implementar un proyecto con Snowflake. Y lo vamos a hacer a través del dataset de Citybike. ¿Conocéis este dataset alguno? ¿No? Es un dataset de viajes en bici por Nueva York. Y básicamente lo que incluye es dónde se coge, no sé si habéis utilizado estas bicis en algún momento, o bien como turista, bien como profesional, pero coges la bici en una estación, haces el recorrido, lo depositas en otra, básicamente, algo así. Y Citybike es una empresa muy con el estilo americano y ellos se ven no solamente como una empresa, digamos, de alquiler de bicis, sino como una empresa de datos que tiene un pequeño brazo operacional relacionado con las bicis. Y ellos publican su dataset para que otras personas pues, puedan hacer análisis por encima o lo puedan mezclar con otras cosas. Y es un dataset, digamos, que está disponible online. Así que lo que voy a hacer, en primer lugar, es cargar el script de SQL que vamos a seguir durante el laboratorio. Lo que vamos... ¿Se ve mejor? Sí, ¿no? Las pantallas en blanco horripilantes. Muy bien. Gracias. Así que este dataset es el primero con el que vamos a empezar a trabajar y es un buen dataset para arrancar. Así que lo primero que tenemos que hacer es simplemente crear una base de datos. Aquí, como veis, hay algunas ya creadas, pero nosotros vamos a crear una de cero. Soy el sysadmin en este caso y lo voy a llamar Citybike. Todo lo que hagamos vía la UI se puede hacer con Snowflake también mediante SQL. De hecho, Snowflake te ayuda aquí con el botón de Show SQL. Digamos, te puede dar la misma sentencia que él está ejecutando por detrás, sobre todo con vistas a llevar este tipo de tareas a una ETL o, digamos, a hacerlo de manera programática. ¿Vale? Una vez que tienes un grado de experiencia, casi siempre vas como un tiro a por el SQL, pero es verdad que en un primer contacto, pues que te ayude la UI está muy bien. Así que con esto vamos a crear una base de datos que vamos a llamar Citybike. Y el siguiente paso es crear una tabla para poder ingestar la información de los viajes. La creación de la tabla no la vamos a hacer vía UI, porque, básicamente es más larga. Y con Snowflake simplemente con posicionarme en la sentencia SQL que quiero ejecutar y dar al botón de Run, ya me va a empezar a ejecutar queries. Y aquí el primer paso es, digamos, poner el contexto. Las diferentes worksheets tienen diferente contexto y aquí lo que vamos a elegir es el contexto de Citybike y como veis me actualiza automáticamente el esquema public. Para crear una tabla, como es una operación realmente de definición de datos, no hace falta un warehouse. Un warehouse está solamente para ejecutar queries y realmente entregar resultados. Así que en este caso está elegido el warehouse de computación, que es el que nosotros tenemos, pero podrías utilizar cualquiera. Con esto hemos creado la tabla de trips, así que si volvemos a bases de datos y entro en la base de datos que creamos antes, como veis aquí está trips creado. Y de hecho, si presiono en trips, me van a salir todas las columnas que he definido antes, de dónde comienza el viaje, dónde acaba, etcétera, etcétera. Los que estáis siguiendo esto, ¿qué tal vais? Sí. Sí. En este caso particular, aquí en bases de datos, aquí tienes las entidades que están. Puede ser tablas, vistas, esquemas. Si lo quieres sacar de una manera programática, eso es, Jesús, es una sentencia contra el propio information schema, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en este caso, si hago clic en trips, pues me aparece este, básicamente. Sí. Sí, está en S3. Mireia, ¿puedes enviarles el correo o el...? Creo que está en el link. Bueno, yo entiendo que ya tenéis el fichero de SQL. ¿Alguien tiene el fichero de SQL? ¿Por lo menos uno? ¿Sí? ¿Lo tenéis cargado? Vale. Y dando al botón, ¿te ha cargado bien, Cesc? ¿Tienes este worksheet más o menos en...?
Y ya está. Perfecto. Sí, de hecho, aquí la base de datos, o sea, aquí si la refrescamos, veis que es el de CityBike que está aquí, ¿vale? Sí, no ejecutéis todas porque básicamente va a ir como un tiro. Lo único, o sea, para ejecutar lo único que hace falta hacer es poner el cursor dentro del cuerpo y dar al botón de run, ¿vale? Y es lo que te crea la tabla de trips abajo, ¿vale? Y de hecho, ahora si presionamos, por ejemplo, aquí en CityBike, lo vais a ver bajo public, ¿vale? Lo que no tiene son datos. Si veis ahí el pop-up, está mostrando que tiene 0 filas y 0 gigas de datos. Así que el siguiente paso, obviamente, ya que tenemos el esquema definido, es empezar a cargar los datos. Y esto lo vamos a hacer también aquí dentro de Databases. Las tablas ya las hemos visto. Vistas es muy similar a tablas. Lo que vamos a ver aquí son stages. Stages es el punto donde realmente defines el espacio que estás usando del Object Store, donde están los datos. Pueden ser stages o bien que manejas Snowflake por ti. Todas las tablas tienen detrás un stage que tú puedes utilizar como punto de carga temporal. Y también puedes decirle que el stage en concreto es este área o bien de S3 o bien del Blob Store. Nosotros aquí vamos a usar stages externos. Vamos a usarlo como si fuesen, digamos, ficheros nuestros de la organización y lo único que voy a decirle a Snowflake es dónde están mis ficheros. Así que doy al botón de Create Stage. Como veis, aquí está la opción de Snowflake Manage, pero yo voy a utilizar S3 simplemente porque mi entorno es de S3, pero lo que hayáis elegido Azure, una región de Azure, lo que sea, se puede utilizar, aunque en este caso, como vamos a utilizar ficheros, pues es AWS. Y aquí, bueno, estos CityBike trips y el stage, espera, el stage lo tenemos aquí justo a continuación. Como veis, aquí estoy utilizando la UI, pero básicamente este create or replace se puede hacer aquí directamente. Así que es databases, create, S3, CityBike trips, y vamos a utilizar como URI. En este caso particular, ya que habéis mencionado la seguridad, aquí no estamos integrándonos con el sistema de seguridad de Amazon. Básicamente lo que estamos haciendo en este punto, estos son ficheros de solo lectura, los tenemos abiertos a todo el mundo. Es un workshop, no es infraestructura crítica de seguridad nacional. Y básicamente con esto ya tenemos el lugar que simplemente me está dando la idea de stage para que Snowflake tenga acceso, ya sabe dónde ir dentro de S3. Y lo podemos listar, por ejemplo. Una de las cosas que se pueden hacer, bueno, stage en inglés viene, digamos, en el oeste cuando cambiaban, o sea, era el punto de intercambio de los caballos, el área de staging. O sea, es un sitio donde, digamos, dejaban los caballos o dejaban, no sé, si veis alguna de las películas del oeste, era el punto de intercambio. Y aquí lo estamos, si veis, por ejemplo, Stagecoach viene de ahí y el staging viene de realmente dejar los caballos aparcados para la siguiente fase. Así que aquí lo único que estamos haciendo es utilizando el Blob Store como sitio de almacenamiento. Y lo que voy a hacer aquí es listar lo que tenemos. Como podéis ver, aquí están todos los ficheros de S3 y es un formato de CSV y aquí lo que estoy identificando es tamaños MD5 porque vamos a proceder a la carga. La única pieza que nos falta, ya hemos dicho cuál es la tabla de destino, ya tenemos la información cargada, es decirle cuál es el formato. CSV, veremos con JSON que es más simple, pero CSV es un formato, digamos, bastante abierto. No todos los CSV sois iguales si habéis trabajado con ellos. Así que aquí lo que vamos a hacer es ayudar a Snowflake a interpretar el CSV en concreto de CityBike. Y vamos a crear un CSV nuevo que le vamos a decir que tenemos dobles comillas en este caso, que la cadena vacía se represente por nada. Y honestamente, para estos propósitos yo he definido el esquema. Me da igual que haya más columnas o menos columnas en los datos, así que tampoco lo voy a marcar como un error. En otros proyectos, a lo mejor en producción, querría señalarlo como un error y no cargar, pero en este caso particular lo que vamos a hacer es cargarlo. Esos son los únicos 3 campos que hay que cambiar, ¿vale? El campo de las dobles comillas, que el null string esté a 0 y que no haya un error si tenemos más columnas en los datos de lo que tenemos en la tabla.
¿Todo bien? Espera, espera. Tú primero. Sí. No hay límite. Al fin y al cabo, cuando estás en la nube, agotar el Object Store es particularmente complicado. Lo que sí que hay son mejores prácticas. Entonces, en la página de Snowflake aparecen, por ejemplo, no es particularmente buena idea tener un solo fichero muy grande, porque no acaba de paralelizar correctamente. Así que solemos recomendar, en vez de tener un fichero muy grande, solemos recomendar varios ficheros pequeños simplemente para que un warehouse pueda tener más juego hacia la paralelización. Y tienes en la página web de Snowflake, en el tutorial de carga inicial, algunas recomendaciones de decir pues que acaben en el orden de megas. O sea, varios cientos de megas, por ejemplo, te da bastante juego a paralelización y no es una montaña. Y, por ejemplo, para proyectos de descarga de un warehouse existente, este tema suele salir. O sea, no quiero descargar en un solo fichero, sino que quiero descargar en ficheros de un tamaño razonable que comprime bastante bien. Sí, aquí, digamos, el stage, por ejemplo, aquí solo estamos utilizando una palabra, pero realmente es, entre comillas, un prefijo. ¿Vale? O sea, tú puedes ahí concatenar pues, el año, etc. Una de las cosas también que hace Snowflake es que no carga ficheros si ya los ha visto. De hecho, la pantalla que sacábamos antes con el MD5 es la manera que tiene Snowflake de decir, este fichero ya lo he visto, no lo cargues. Así que en ejemplos simples como este, si tienes a lo mejor pues, 10 ficheros, una vez que lo has cargado, por mucho que insistes en cargar más, los primeros 10, si ya los ha cargado, no va a seguir cargando, básicamente. Así que el stage es como tú tienes la flexibilidad, entre comillas, es una jerarquía de archivos, básicamente. Dispara. Hay dos maneras de hacerlo. O sea, como hemos visto antes cuando daba el botón de Create Stage, cuando lo gestiona Snowflake, te autocrea un staging area asociado a la tabla. Y eso puede ser muy útil porque no tienes que pasar por esta fase de crear el stage para cargar la información. No tengo que definir el stage y demás. Simplemente le digo, cárgame en el staging correspondiente. Es simple y es lo que podríamos haber hecho en este ejemplo, pero no lo hemos hecho porque hay veces que de un mismo bloque de datos entrantes tú quieres hacer una carga diferente en diferentes tablas. ¿Vale? Algunas tablas a lo mejor cargas todas las filas, en otros un subconjunto de filas y en otro un agregado de las filas. Entonces, aquí cuando tú crees que una tabla va a tener más de un destino durante la carga, yo recomendaría definir el stage como estamos haciendo aquí. Para una prueba rápida no hace falta pasar por Create Stage. Aprovechas que todas las tablas tienen un stage detrás y ya está. Depende de la complejidad de la ETL. Hay ETL muy simples, hay otras más complejas, ¿no? Lo que sí que hace falta en este caso es especificarle el CSV. Así que aquí vamos a darlo por definido. Como os comento, aquí el show SQL, ahí no me deja dejar este campo en blanco. Pero básicamente, o sea, de aquí lo que voy a hacer es require field. El nombre. Lo he borrado antes. Vale, aquí lo voy a llamar CSV. CSV no es un mal nombre en este caso, porque básicamente el file format está atado a la base de datos en concreto. O sea, que está dentro del namespace de una base de datos. En general, pues no sería particularmente buena idea utilizar CSV, digamos, como nombre global, pero en este caso lo estamos atando a la base de datos y ya lo podemos hacer. Aquí, como veis, tenemos algo muy parecido al SQL que estamos ejecutando, pero yo no lo voy a ejecutar por encima. Tú vas por aquí, ya al stage, todo queda perfecto. El siguiente paso ya es realmente cargar los datos. Y aquí, como veis, vamos a empezar a ejecutar una sentencia y aquí sí que vamos a empezar a utilizar ya un warehouse. Hasta ahora no hemos utilizado nada de warehouse. Todo ha sido metadatado, todo ha sido cambios de DML, preparar, digamos, el esquema de Snowflake. Pero aquí estamos copiando los datos del área de stage a la tabla que hemos creado de trips. Y aquí, por mostraros otros ejemplos, si yo presiono ahora run, si quiero ejecutar más de una sentencia, por ejemplo, lo que haría es seleccionar más de una y lo único que va a hacer es pedirme confirmación en este caso. Bueno, como sabemos lo que estamos haciendo y a estas alturas, pues lo voy a eliminar. Y aquí está utilizando un warehouse de tamaño S.
Los warehouses en Snowflake tienen diferentes tamaños. Empiezan en XS y van hacia 4XL, así que son tamaños de camisetas. Cada warehouse es el doble del tamaño del anterior en términos de cómputo. Así que para algunas tareas da un poco igual el warehouse que elijas, porque básicamente cuanto más grande sea el warehouse, más créditos consume, porque es más grande, pero también acaba el trabajo antes y lo puedes apagar antes. Así que realmente lo que estás utilizando es el área de consumo bajo la curva. Pero aquí, como veis, hemos cargado toda la información que teníamos en el CSV y ha tardado unos 30 segundos. Van a ser unos 61 millones de filas, básicamente, es lo que está. Así que no está mal utilizando, digamos, una S, pero a lo mejor para algunas aplicaciones, bueno, normalmente las ETLs, por ejemplo, para el periodo de carga muchas veces tienen toda la noche para hacer la carga. Entonces 30 segundos para 61 millones de filas no está mal. Pero Snowflake también escala a billones o incluso a trillones de filas, a tabla realmente a escala planetaria. Y puede que sea, por ejemplo, para ciclos más cortos como los que vemos en muchas aplicaciones, por ejemplo, o en energía, o hay una necesidad de tener una latencia más pequeña. No es suficiente con refrescar el dato de un día al día siguiente. A lo mejor solo tienes un presupuesto de 15, 10 minutos, por ejemplo, y incluso 30 segundos pues puede ser excesivo. Snowflake siempre te permite hacer una carga utilizando el tamaño del warehouse que tú quieras. Así que aquí lo que he hecho es truncar la tabla y vamos a elegir otro warehouse. En vez del tamaño small, lo que voy a poner, por ejemplo, es extra large. Como habéis visto, este tamaño de warehouse ha escalado en segundos. No me ha dado tiempo ni a quitar el dedo y ya tengo otra cantidad de cómputo detrás y voy a lanzar la misma query, el mismo proceso de carga. Aquí vais a ver que no es exactamente lineal. Lo que me espero es que acabe antes, pero no va a ser exactamente lineal. Por ejemplo, aquí 8 segundos en vez de 30. Pero esta carga no es exactamente lineal por lo que comentabas antes. Tamaños de ficheros, lo que está haciendo, digamos, es que la infraestructura lo va cargando. Pero si fuesen queries, sí que queries a nivel estadístico es un procedimiento lineal y cada tamaño de warehouse lo que te va a hacer es reducir a la mitad las necesidades de cómputo. Así que una S ha hecho la carga en unos 30 segundos y la XL lo hemos conseguido realizar en solamente 8. Y aquí hemos escalado instantáneamente. Esto es algo único de Snowflake. O sea, si habéis utilizado, digamos, bases de datos en la nube cuando lo cojáis, esta escala en segundos, que la persona que esté utilizando la herramienta lo puede hacer, esto es algo realmente único. O sea, incluso proveedores de nube, cuando lo ves, tú puedes comprar infraestructura y obviamente pues, van a decir que son escalables, pero si miráis, o sea, mirad bien lo que significa escalar en cada contexto, porque típicamente lo que se hace es que se crea un clúster aparte y se apaga el primero para encender el segundo, etcétera. Pueden ser minutos o horas o incluso provocar una pérdida de servicio por el camino. Esto es algo, bueno, está muy bien documentado online, pero esta facilidad de hacerlo, digamos, en segundos o antes de que levante el dedo, que ya tenga más infraestructura, esto es algo realmente único a Snowflake. Y es lo que comentabas antes cuando preguntabas por seguridad. Esta es una de las ventajas de apoyarte en un servicio en lugar de intentar hacerlo tú. Aunque tú tengas una VNet, si intentas hacer esto, lo que realmente lo que hayáis trabajado ya con Azure o con Amazon, instanciar una máquina no ocurre así de rápido. Ni siquiera una máquina virtual con Linux, que vamos, más vanilla imposible. No ocurre así de rápido. Y el motivo por detrás es que Snowflake, a la escala que está operando, puede tener cientos de servidores y miles de servidores como un pool caliente, y estos servidores están constantemente entrando y saliendo de diferentes clusters. Ese buffer que Snowflake puede operar porque tiene sentido a escala planetaria, eso es muy difícil de hacer dentro de una misma organización. De hecho, te costaría, digamos, lo mismo casi que tener encendido el warehouse todo el día. ¿Vale? Pero ya tenemos los datos. Y lo siguiente que vamos a hacer es, una vez cargados los datos de CityBike, ya tenemos toda la información cargada de los diferentes viajes, pero queremos empezar a echar un vistazo al dato en sí. ¿Qué hemos cargado? ¿Qué se puede ver, digamos, de estas trayectorias? Y aquí, típicamente, lo que haríamos es que le pasaríamos el control al analista, que utilizaría una herramienta de BI o algo parecido, pero lo que va a ser es un warehouse diferente. Aquí, si veis, estoy utilizando el warehouse de compute, que se arrancó
en cuanto ejecutamos la primera query, o sea, no hubo ningún procedimiento de dar a un botón, etcétera, estaba suspendido y no estábamos pagando por él, y de hecho se va a apagar pasado 5 minutos. Tiene una autosuspensión de 5 minutos o lo puedo apagar ahora, digamos, en tiempo real. Pero para los analistas les vamos a dar un warehouse dedicado a ellos. Y este es otro de los puntos que yo creo que la arquitectura de Snowflake es muy bonito. Lo que podemos hacer es definir warehouses específicos a grupos de usuarios para evitar que toda la carga de todos los equipos me caigan en la misma base de datos. Y no sé los proyectos en los que estáis involucrados vosotros, pero típicamente el equipo de Data Science es muy intensivo en cómputo. Y suele ser el tipo de proyectos que te tumba la base de datos en momentos críticos. Y tenemos un cliente bancario, es uno de los mayores bancos de la eurozona, que es tan intensivo la preparación de reportes regulatorios que ellos empiezan 20 días antes realmente de la fecha de entrega. Es una conversación constante con la reguladora, nunca acabas de hacerlo bien el primer día. Y con esto lo que estaban haciendo es, durante ese tiempo, estaban echando a todo el resto de usuarios. El usuario que no estuviese involucrado en el proyecto de reporting, lo echaban del sistema. Eso incluía usuarios de BI, incluía usuarios de otros proyectos, proyectos de ML y demás. Sin embargo, con Snowflake es más fácil. Simplemente creo una base de datos que sea Analysis Warehouse. Sí. Bueno, en dinero, o sea, el crédito, o sea, un crédito por hora depende de la edición que tengas, ¿vale? Hay una edición, la más básica, que es €1. Bueno, es $1 realmente. O sea, por eso cuando he arqueado una ceja, digo, es que depende del cambio, ¿vale? Snowflake hoy es una empresa americana, piensa en dólares. ¿Vale? Entonces, la edición más básica para un proyecto o para algo, digamos, de universidad o un proyecto personal, lo que más provecho le puedes sacar en términos del crédito sería la edición Premier. Cuando tú la eliges. Yo recomiendo la Enterprise porque es, digamos, para una organización, o sea, cuando no es un uso personal o una experimentación, para una organización Enterprise te da un nivel de seguridad por encima y te añade funcionalidad, digamos, orientado más a un uso que veremos algunos de los usos de protección de datos, etcétera, etcétera. Es un poco proteger la organización y proteger la empresa. Si trabajas para el ministerio, bueno, vamos a decir el sector público, hay niveles de seguridad de Snowflake, por ejemplo, que también damos soporte a organizaciones o del sector público, o bien organizaciones que están muy sujetos a determinada regulación. Y una de las funciones que tiene Snowflake, por ejemplo, es resiliencia entre nubes. Las organizaciones más grandes no se pueden permitir el lujo de que una región entera caiga. No ocurre mucho, pero cuando ocurre salen todos los titulares. Y de hecho, Amazon tuvo creo que fue el año pasado, alguien metió mal un solo carácter y palmó la nube entera. Así que las organizaciones más grandes no se pueden permitir el lujo de depender del proveedor de nube y lo que están haciendo es que están utilizando Snowflake en modo multinube con resiliencia entre regiones. Yo para un proyecto o para arrancar, yo empezaría en la Enterprise, salvo que ahora me digas que si estáis en ese caso de mover billones de dólares al año, entonces sería otra conversación, ¿vale? Pero para arrancar yo diría la Enterprise es una edición buena. O sea, el Data Warehouse consume por segundo, ¿vale? Y mientras esté encendido, está consumiendo. Así que aquí, si yo me conecto al Warehouse, ahora están todos suspendidos, ¿vale? Si yo quiero llevar un control estricto, lo que haría es alter Warehouse, suspend detrás de cada parte. Es que en un caso típico de BI o de ETL no hay una sola query. Tengo cientos o miles de usuarios en algunos casos, entonces no puedo, si ando encendiendo y apagando el warehouse, veremos algunas optimizaciones a continuación que básicamente estoy pesimizando la experiencia de usuario, ¿vale? Así que yo lo que recomiendo es poner digamos, un periodo de autosuspend como el que vamos a ver ahora, 5 minutos, y con eso te estás curando en salud, por ejemplo, que se vaya todo el mundo de la oficina, sabes que se va a pagar y dejas de pagar. La parte, lo que no haría, o sea, lo que no puedes hacer en un equipo incluso con 10 personas es apagar el warehouse cada vez que ejecutas una query. Es que hay otros 9 personas también conectándose, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es crear uno nuevo que vamos a llamar Analytics
warehouse. Vamos a elegir, los créditos por hora es lo que os digo, o sea, cada tamaño de warehouse consume un número de créditos y va duplicándose porque se le está pidiendo a Amazon el doble de infraestructura. El crédito depende de la edición y ahí hay diferentes ediciones, pero eso ya es una cuestión, digamos, comercial. Y hay diferentes ediciones, pero básicamente utilizar Snowflake es más barato, o sea, utilizar Snowflake durante 1 hora es más barato que tomarte un café. Y si sois de los que compráis el café en Starbucks, pues entonces efectivamente hay ediciones más caras y podéis utilizar ese tipo de café. Yo he ido al bar de enfrente y es más barato que usar un café. ¿Vale? O sea que no hay excusa para no tener una plataforma de analítica, es otra manera de verlo. Y digamos, el enfoque orientado a servicio en lugar de enfocado a infraestructura es uno de los puntos fuertes de Snowflake para arrancar. Aquí vamos a utilizar Large. Y veréis, los que hayáis elegido Enterprise, que era la recomendación, veréis que hay 2 líneas, clúster mínimo y clúster máximo. Los que hayáis ido a por Premier en un arranque conservador, pues esta línea posiblemente no la tengáis. Hay veces que el tamaño del warehouse en sí no es suficiente para controlar la carga. El warehouse, de alguna manera, crea clústeres de trabajo, pero cuando tienes miles de usuarios, sería escalar hacia arriba, por ejemplo, cambiando el tamaño aquí, es como si voy al IKEA y lo que quiero es que la persona que esté en la caja sea cada vez más fuerte. Sí, me va a ayudar con muebles más grandes en vez de si he comprado unos palillos, pero va a llegar un momento que por grande y fuerte que seas, tengo miles de personas en la cola. Eso no lo puedes sacar adelante escalando verticalmente. O sea, o escalando clusters. Es una escala horizontal, pero realmente son clusters que están muy atados en la red. Así que Snowflake te permite otra manera de trabajar que es autoescalar la infraestructura y definir un mínimo y un máximo del número de clusters que tienes. Y con la metáfora de IKEA sería, en vez de tener una cola muy larga, lo que voy a hacer es partir la cola y voy a poner obviamente más cajeros. ¿Vale? O sea, la teoría de colas esto lo deja clarísimo y lo que necesitas en un caso de sobrecarga es más cajeros. Y como está muy orientado al número de usuarios, nunca sabes cuándo van a entrar. Así que no puedes decirle de antemano qué tamaño quieres, sino que lo que quieres de alguna manera es ponerle un límite mínimo y un límite máximo. Aquí lo voy a poner a 1 porque para lo que nosotros vamos a hacer no vamos a forzar, digamos, la generación de clusters, pero lo típico aquí para el warehouse de usuarios de BI es poner múltiples clusters y que a medida que van entrando más usuarios crezca la infraestructura y a medida que vayan desapareciendo disminuya y que no sea una operación manual. Los que hayáis estado en una posición de DBA, o sea, tenéis que ver esto como una mejor manera de hacerlo que lo que se hace normalmente, porque esto es básicamente dejar unas reglas programadas y irte a casa sin que te llamen. Relacionado con el consumo de créditos, aquí hay dos políticas de escalado. Uno es el escalado estándar, que es escálame la infraestructura en función de la carga entrante, y lo que hace Snowflake es que tiene un algoritmo que analiza, o sea, compila y analiza las queries entrantes, y si no es capaz de quitarse de encima la cola que tiene, te va generando más clusters para realizar la cola. Pero a veces lo que quieres es que él haga eso de manera proactiva y lo que se optimice sea el rendimiento, y en otros casos dices, lo que quieres es que espere hasta el último momento para optimizar la economía. Y aquí tenéis estos 2 polos. Viendo los precios, honestamente, no hay un motivo para no ir a por el estándar, pero sí que hay algunos casos, digamos, realmente a escala, donde preferirías esperar. El tamaño realmente es para uno de los clusters. Y para cargas de ETL o cargas, digamos, de desarrollo, normalmente vas a tener solo uno. Esto es una manera de proteger el clúster cuando hay miles de usuarios. O sea, normalmente, por ejemplo, digamos, entre 10, 40 usuarios, muchos sacan adelante el trabajo con un solo clúster. Pero si tienes esta ocurrencia, por ejemplo, a final de año, o hay algunas organizaciones que tienen varias franjas horarias, y la mayor parte del día, con una L o con una M, sacan el trabajo adelante. Pero hay unas horas de intercambio entre que se levanta Latinoamérica o tienen, digamos, un solape con Asia, que ahí necesitan, de manera muy puntual, más infraestructura. Y lo que no quieren es pasarse digamos, de una L a una XL,
porque lo que realmente quieren, digamos, es esa cola para realizarla. O sea, lo que quieren es que el flujo de diferentes usuarios vaya a diferente infraestructura y no estén todos en serie, ¿vale? Así que son dos maneras diferentes. Yo, para cargas de trabajo de TL, desarrollo, algo así, lo que más importa es el tamaño. Te lo está poniendo, sí, o sea, básicamente cada tamaño aquí te pone cuántos créditos es por hora y el número de clusters es un multiplicador directo. Así que aquí lo que voy a hacer es ponerlo a 5 minutos. De manera programática se puede poner a menos, pero es lo que os comentaba. Tampoco recomiendo poner el autosuspend demasiado pequeño porque estoy congelando cachés para luego activarlas, básicamente. Y aquí he marcado autorresume porque es el punto donde lo que quiero es que se apague el warehouse si no lo estoy utilizando, pero que la primera query entrante automáticamente me arranque el warehouse. Esto, los que estáis en administración y usando la nube hoy, la promesa de la nube de solamente pagar por uso, sabéis que lo que significa es un script de orquestación así de grande hacia las 7 de la mañana para empezar a encender las diferentes piezas de la nube y que esté todo preparado para cuando lleguen los usuarios. La realidad es que no funciona porque es relativamente frágil, ¿no? Y si tienes que responsabilizarte tú. Y lo que yo estoy viendo en muchas organizaciones es que directamente dejan la infraestructura encendida, lo cual pues te impacta. La promesa inicial de solo pagar por lo que usas, pues al final no son realmente 8 horas al día, puede ser bastante más, ¿vale? Pero aquí lo que hace Snowflake es apagarse de manera automática, encenderse de manera automática. Y como veis, aquí hemos creado un warehouse analítico que es de tamaño L y lo podemos, aquí se auto arranca, lo podemos suspender, por ejemplo, pero todo esto que estamos haciendo, de suspender o no, veis que está ocurriendo en segundos. O sea, estos son experiencias que realmente yo cuando lo vi por primera vez me abrió un poco los ojos porque esta facilidad de cambiar de escala de la infraestructura en segundos cambia incluso la forma que tienes de trabajar. Y con esto hemos creado la base de datos analítica y ahora vamos a empezar a utilizarla. Hasta aquí, los que lo estáis siguiendo, ¿todo bien? No nos hemos dejado a nadie atrás, ¿no? El coche escoba, no. Perfecto. Vamos a verlo dentro de un momentillo, ¿vale? Eso me gusta porque estás ya pensando en producción, así que luego ya tenemos que hablar porque obviamente estás pensando en coger esto de alguna manera y canalizarlo, pero tenemos una demo bonita en unos minutos, ¿vale? Como veis, aquí siempre ha habido el contexto que estamos utilizando. Aquí deberíamos cambiar de contexto porque básicamente vamos a impersonar al usuario analítico, así que el warehouse es diferente. Pero como veis, en todos los ejemplos, cuando lo hagáis aquí en casa, este contexto se puede poner de manera automatizada y lo único que estamos haciendo es fijarlo. Si fuera parte de un script, pues lo más probable es que si necesito cambiar de contexto, lo haría dentro del estándar de la script. Y aquí lo que tenemos es un warehouse analítico. Y hemos seleccionado este warehouse para poder realmente tener, digamos, cargar es una tarea fácil, o sea, tardas más o menos, pero al final los datos lo metes. Pero vamos a utilizar un warehouse analítico para empezar a hacer queries de verdad. Y aquí simplemente una select para verificar que efectivamente toda la información está. Esta misma select la podía haber hecho con digamos, una vista previa aquí, ¿vale? Pero como veis, estamos trabajando con unos 61 millones de filas. Tiene trips aquí, bueno, cuando lo sacamos en el preview. Y son unas 61 millones, creo. Es select count asterisco. Sí, aquí lo tenéis, abajo a la derecha. Y aquí, al ejecutar esta query, nos puede, ya estamos trabajando de verdad, nos puede interesar empezar a ver exactamente cómo está respondiendo, digamos, cada una de estas queries. Aquí en la ventana de histórico me aparece no solamente cuándo empezó la query, cuándo acabó, cuál es la query ID, el número de filas y demás, sino que me aparece también, digamos, la información de cada query que se está ejecutando. Esto aparece porque soy yo el usuario. Si yo solamente puedo ver, digamos, mis usuarios y hace falta ser el superadministrador para ver más. También puedo fijar digamos, las filas que me interesan si no me interesan exactamente todas, etc. Así que la información está. Y la primera query que vamos a ejecutar ya más analítica es organizar por hora en el tiempo cuál fue
el número de viajes totales para esa hora, cuál fue la duración media del viaje en bici y una función más avanzada que es Haversine, que básicamente me calcula la distancia entre dos puntos con longitud y latitud. Y esto lo vamos a ejecutar con el Analytics Warehouse. Como veis, esto está procesando, o sea, esto es una agrupación ya más analítica y lo que está sacando es esta información y lo ha sacado en 1,16 segundos. ¿Vale? O sea que la L obviamente vale para trabajo analítico y yo creo que cualquier usuario de BI que le responde, digamos, en sub 10 segundos, básicamente es el tipo de respuesta que espera. Y como veis, aquí tengo, digamos, para cada una de estas queries un desglose de dónde está pasando el tiempo Snowflake. Normalmente lo que quieres ver es que la barra azul es la buena. La barra azul es que está procesando datos, pero he visto queries tan complejas que la barra amarilla es la larga y la otra es compleja. Eso hay que hacérselo mirar. Tengo un cliente que es que la query tardaba de los 12 segundos, 10 estaba en compilación. Y dije, enséñame la query, o sea, es que no me lo creo. Y eran varias pantallas de queries anidadas que se habían ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero aquí Snowflake te está ayudando un poco a entender dónde está pasando el tiempo. Y más o menos lo que está sacando aquí es un listado, digamos, por hora, el número de viajes y las duraciones y distancias medias. Lo interesante de Snowflake es que al tener esta capa, digamos, de servicio por arriba, una optimización fácil en si, digamos, cualquier usuario de bases de datos, una de las primeras optimizaciones que se implementan es la optimización de resultados. Si ya he visto una query antes, me es mucho más fácil servir el resultado que volver a computar la query. Pero esto es algo que muchas bases de datos implementan, pero realmente Snowflake, el motivo por el que lo puede ofrecer a un coste ridículo es porque está utilizando el Object Store para guardar la información. El Object Store, para que os hagáis una idea, es 1 terabyte cuesta $20 por mes, 1 terabyte de información comprimida y típicos factores de compresión pues son de un 90%. Depende del caso. Yo tiendo a ser conservador y estimo un 30%, pero los que os pongáis a medirlo, por ejemplo, cuando miras la cantidad de información que realmente estás guardando en el disco, sale un factor muy pequeño. Así que realmente en el 2019 un diseñador, la capacidad, digamos el disco, ya es prácticamente irrelevante. O sea, $20 por tera comprimido. Sí, lo veremos, pero va... No, se cobra por el almacenamiento. Am, es el Object Store. Vale, tienes una durabilidad de más 9 que mi brazo y digamos, yo creo que este es uno de los puntos bonitos del diseño de Snowflake porque está ofreciendo, entre comillas, la función de Data Lake. O sea, tú puedes meter toda la información en Snowflake y salvo que tengas activado el warehouse, estás pagando los precios del Object Store de Azure o de Amazon. ¿Vale? Pero es que también lo utiliza agresivamente a nivel de servicio. Entonces, queries que ya he visto, el resultado lo guarda en S3 en una caché. Y el motivo por el que lo hace es porque es tan barato guardar en S3 que es mucho más barato servirte el resultado directamente desde el Object Store que volver a calcularlo. O sea, lo caro en la nube es la CPU. Y eso, bueno, le tenéis que echar la culpa a Intel y a Nvidia. O sea, el almacenamiento, básicamente, muchas veces me preguntan, ¿pero qué tamaños manejamos y demás? Honestamente, a escala de petabytes, o sea, el cliente que más datos tiene ahora mismo en Snowflake son 55 petabytes. Y eso es, digamos, algo que cuando haces los números y los clientes, a ver, los clientes en España no llegan a múltiples decenas de petabytes normalmente, pero si hacéis los números, o sea, mira, le cuesta más a una organización hacer ese número para calcularlo por el salario de la persona que está haciendo el cálculo. ¿Vale? Entonces, una de los mensajes que yo me llevaré aquí es que Snowflake hace la función de Data Lake y honestamente pensar en cómputo no tiene sentido, o sea, en almacenamiento. Y sobre todo cuando hablo con alguno de los clientes digo, ¿pero cuántos datos tiene este proyecto? Y me dicen que tienen 1 terabyte. Es que yo tengo más información en series americanas de lo que tú tienes en la operación entera. Entonces, yo de verdad, salvo que estéis pensando a escala realmente de petabyte, la nube ha hecho que el precio de almacenamiento ya sea tan bajo que no es el factor decisivo.
Y de hecho, eso Snowflake lo utiliza de manera agresiva. Así que esta query que acabamos de ejecutar, que ha tardado 1,16 segundos, y si yo saco aquí el histórico, efectivamente lo que veo es que ha escaneado un determinado número de bytes para entregar este resultado. Y de hecho, si me voy, por ejemplo, aquí al histórico, pero digamos el histórico de la cuenta, si yo cojo este en concreto, puedo perfilarlo. Y aquí cuando veáis el perfilado, lo que es interesante aquí es que me está dando un poquito más de información de dónde vienen los datos, pero también tenéis una manera, digamos, de optimizarlo a futuro. Pues esto que está haciendo guarda por defecto el resultado en S3 y lo guarda durante 24 horas. A partir de aquí, la próxima vez que yo haga la query, no me va a recalcular. Lo que va a hacer es directamente lanzar al cliente de Snowflake, va a lanzar directamente una identidad del resultado que ya calculó. Esto lo guarda durante 24 horas. Así que si volvemos a ejecutar la query, utilizando por ejemplo la query de abajo, voy a esconder el este. Espera, aquí el histórico os lo voy a mostrar. Aquí es la diferencia, ha ido de... espera que se ha lanzado ahí lo tienes. De 1 segundo y algo a 50 milisegundos. ¿Vale? Esto pensad en una operación clásica de BI. O sea, para una ETL normalmente las queries son diferentes, pero para un grupo de cientos o miles de usuarios de BI, el dashboard es el mismo. Están cayendo las mismas queries una y otra y otra y otra vez. Así que realmente el único coste que tiene relacionado es las primeras veces que ejecutan esas queries por la mañana y a partir de ahí, a lo largo del día, se va a servir desde S3 directamente. Y aquí si veis, la segunda vez que hemos ejecutado la query, es la misma query, pero ya no me está apareciendo ni filas, ni byte scan, ni demás. Y si pincho en el query... Para este el plan no está disponible porque precisamente lo que hemos hecho en este caso es que lo está sirviendo directamente desde disco. Esta es una pregunta que me hacen siempre y... Snowflake por debajo, esto solamente lo hace si es capaz de defender y de justificar que la query no ha cambiado y que el dataset no ha cambiado. Si tú has añadido filas, vuelve a ejecutar. Y si cambias la query, digamos... tampoco hace un análisis de la query excesivamente semántico. ¿Vale? O sea, hay maneras de escribir la misma query reordenando términos y demás que posiblemente te lanzarían otra vez la query. Pero para el caso básico, por ejemplo, en muchas organizaciones tú haces la carga nocturna y es durante el día cuando lo que está ocurriendo son las queries de BI. Esto es una optimización que es relativamente barato. Sí. Sí, lo que va a ocurrir en el lado de la base de datos es simplemente una optimización, porque a tamaños pequeños, efectivamente, un dashboard con una herramienta de BI tradicional, lo que te va a hacer es que te va a traer la información y te lo va a tener o bien en cubos, o bien el extract, si estás utilizando Tableau, algo así. Pero cuando estás a miles o digamos a cientos de filas o miles, lo que quieres realmente es que la query aterrice en la base de datos, porque la infraestructura del visualizador no tiene suficiente infraestructura como para ejecutarlo. Así que para ese tipo de operación, donde estás trasladando la query hasta la base de datos, ahí es donde realmente empieza a brillar esto. El que esté preparando un cubo a escala pequeña, ¿no? O sea, yo tengo unos pocos gigas de datos y preparo un cubo por la mañana, sin problema. O sea, eso básicamente tu caché, entre comillas, está ocurriendo en el visualizador. Pero cuando tienes miles de usuarios o son bases de datos realmente grandes, ahí es donde tienes una dificultad. Y aquí, por ejemplo, estoy ejecutando una query similar. Lo que está haciendo aquí es por mes me los está sacando todos en lugar de, digamos, hacerlo a escala más pequeña. Y esto es un uso realmente que ha tardado, por ejemplo, 1 segundo para generar estas filas. Y esto es un uso relativamente útil para equipos de BI. O sea, todo lo que sea escalas de segundos al equipo de BI lo vais a tener encantados. Y aquí,
podría esperar a que expire, pero como preguntabas, Cesc. O sea, yo aquí de manera, digamos, o bien interactiva o vía SQL puedo suspender este warehouse y ya me olvido. ¿Vale? Sí, sí. Sí, hay, digamos, para cada tipo de usuario hay un contexto por defecto. Por ejemplo, si tú sabes que tus usuarios están todos en el equipo de BI, tú le puedes atar, digamos, a ese grupo de usuarios el decir, mira, por defecto, para que no te haga la pregunta, básicamente. ¿Vale? Y lo que sigue, vamos, he vuelto a la S. A mí este ejemplo sí que es uno de los ejemplos, y yo creo, de funcionalidad también única de Snowflake, y yo creo que este es un ejemplo muy bonito. O sea, los que estáis en desarrollo, básicamente, con tecnología tradicional, incluso estando en la nube, cuando tienes un proyecto de desarrollo o de UAT o de Machine Learning, normalmente te obligan a estar en otro entorno, tanto por el lado del warehouse, pero también por el lado de los datos. ¿Vale? Y típicamente estos entornos lo que haces es que lo cargas desde el warehouse de producción, te traes los datos de una manera filtrada. El de seguridad, por ejemplo, esto no le gusta absolutamente nada, esta idea. Hay algunas, porque básicamente el de seguridad se ha matado para defender producción y ahora es otro entorno que tiene que manejar. Así que típicamente lo que vemos es que estás duplicando el entorno a una escala más pequeña para hacer el desarrollo. Ya hemos visto cómo puedo tener un warehouse dedicado para usuarios, pero es que en un proyecto de desarrollo no es solamente que me aíslen en cómputo, también voy a hacer cambios de esquema para levantar la siguiente iteración de mi aplicación. Aquí Snowflake tiene una funcionalidad que se llama Zero Copy Cloning, y lo que permite es clonar cualquier instancia de la base de datos sin copiar el dato. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es añadir la palabra mágica clonar para que trips, la tabla de desarrollo de trips dev me venga de trips, y aquí si refresco la base de datos, veis que ahora ya tengo aquí un trips dev que tiene 61 millones de filas y 1,7 gigas de datos, pero no se ha copiado un solo bit. Realmente esto es como, bueno, los que tengáis un laptop, o sea, Time Travel en el Mac, o los que hayáis utilizado BTRFS en Linux, o vamos, es copy on write. Así que lo que voy haciendo es consumiendo las deltas de los cambios que yo hago, pero no copio ni un solo bit, digamos, en el momento de hacer el cambio. Aquí lo he hecho con una tabla solamente una tabla, pero lo puedo hacer para la base de datos entera. Y cualquier cambio que haga no va a impactar producción. Así que con esto he creado en segundos un entorno ad hoc para que yo pueda desarrollar. Incluso depurar. Hay gente que esto lo utiliza cuando tiene un problema en campo, clona producción y depura el problema. Y una vez que lo ha corregido, luego utiliza el comando de swap para volver a cambiar las dos tablas y dejárselo limpio al equipo productivo. Esto es algo que solamente tiene Snowflake. O sea, es muy bonito. Y es una manera, sobre todo, para los que estáis sufriendo con entornos pequeños de desarrollo o entornos donde es muy difícil tener un dato para proyectos de ML, sobre todo. Suele haber, vamos, he visto en un montón de proyectos de Machine Learning donde lanzo digamos, lo he entrenado en datos de prueba, llego a producción y el primer día me echan para atrás la aplicación porque está respondiendo de una manera muy diferente en producción de lo que respondía en entrenamiento. Así que esto es una manera de siempre estar a la última, y al de seguridad le encanta. Porque no te has salido de Snowflake, no hay otro entorno aparte y todas las reglas de acceso al dato son las mismas en la entidad clonada. Así que el de seguridad o auditoría, los que estéis expuestos, digamos, a GDPR por información personal, GDPR es una multa o de 20 millones de dólares o de un 4% de los revenues anuales. No es moco de pavo, y ahora mismo tanto LOPD y GDPR tienen al equipo de seguridad y al compliance officer de la organización aterrorizados, básicamente. Así que con este tipo de propuestas realmente les estáis ayudando a ellos a hacer su trabajo y os deberían devolver el favor habilitando este tipo de proyectos. Aquí no voy a entrar, digamos, en cómo se protege y demás, eso es un ejemplo que podéis hacer de manera fácil, pero básicamente cualquier operación que hagáis contra trips dev vais a ver que no modifica trips para nada.
y solamente estaríais consumiendo la delta, tanto si añadís filas como si destrozáis el esquema por completo. El siguiente módulo ya es datos un poco más interesantes. Hasta ahora hemos visto CSV, pero CSV lo puede hacer cualquier base de datos. Ahora vamos a ver JSON. Y este es uno de los motivos, si tenéis ocasión de ir, digamos, a la sesión esta tarde, yo voy a defender que el Data Lake ha sido una tecnología de transición y que realmente los usuarios y practicantes de Machine Learning estarían mejor servidos utilizando un Data Warehouse que un Data Lake. Y ese es el momento donde me tirarán fruta podrida en la sala. Pero básicamente aquí os lo estoy mostrando cómo sería un proyecto de verdad. Es decir, un Data Lake, por el lado del volumen, aquí estamos utilizando el Object Store. Así que tengo la escala del Data Lake que me hacía falta. El siguiente motivo para elegir un Data Lake es información recursiva, como JSON. Así que vamos a ver cómo Snowflake acepta información recursiva como JSON, XML, Avro, Parquet, ORC, lo que sea. Y de hecho vamos a crear una base de datos de información meteorológica. Aquí ya lo hicimos a través de la UI, así que aquí lo vamos a acelerar simplemente utilizando la manera programática. Esto ya os va sonando, los que lo estáis utilizando, o sea, es simplemente poner el contexto, que de hecho aquí el único contexto que ha cambiado es weather. Aquí arriba pues tenemos como base de datos weather. Y lo que vamos a crear es una tabla que es la información de JSON. Veréis que esta tabla tiene una sola columna. De hecho, voy a refrescar aquí el listado de bases de datos y aquí tenemos en Weather el JSON Weather Data. Aquí veis que tiene una sola columna, la V, y está declarada de tipo variant. Variant es la manera de decirle a Snowflake, todo lo que te vuelque aquí quiero que lo inspecciones. Si utilizo tipos de string, va a ser básicamente un bloque de bits y bytes, pero Snowflake no lo va a mirar. Si lo declaro de tipo variant, le estoy avisando a Snowflake que quiero que lo descienda y en tiempo de carga optimizar el acceso. ¿Vale? JSON hay muchas bases de datos, a las tradicionales era complicado quizá cargar JSON, pero yo creo que más y más la gente ha ido adoptando con la tecnología Data Lake, Mongo, etcétera, ha ido utilizando JSON de una manera natural. Pero sigue estando optimizado para el caso de uso original de JSON, que es guardar documentos o tener un índice para encontrar dentro de documentos. No está preparado para analítica columnar, ¿vale? Así que lo que está haciendo Snowflake por debajo es preparar el dato para analítica, no solamente para almacenamiento. Aquí creamos un stage, igual, esto lo voy a crear de manera programática. No vamos a hacerlo vía UI y voy a comprobar que los ficheros que tengo de información meteorológica están presentes. Esto ya os va sonando de la otra vez y aquí lo que estoy haciendo es sacando toda la información, digamos, de una serie de ficheros de JSON. Tengo el MD5, puedo comprobar la consistencia más o menos y acto seguido lo que voy a hacer es cargarlo. Aquí, si os dais cuenta, no hemos definido el tipo de formato CSV. JSON es súper estándar, o sea, tiene un estándar detrás. Todo el JSON, digamos, tanto los que lo emiten como los que lo consumen, tienen que hacerlo de una manera concreta. Así que JSON está, digamos, ya dentro. No es como CSV que tengo que decirle, vale, tengo CSV, pero ¿qué tipo de CSV? JSON solo hay un tipo, así que no me he molestado en hacer el stage. Y lo único que ha hecho es cargar todos los eventos de JSON y aquí estoy sacando, digamos, los primeros 10. Daros cuenta que lo que está dentro de cada fila es el churro de JSON propiamente dicho, ¿vale? Es el texto y aunque Snowflake por detrás esté desestructurando o esté parseando para ver qué es lo que tienes, no he tenido que especificar el esquema de antemano. Los que tengáis un grupo de desarrolladores utilizando JSON, quizá Mongo o algo así, la queja habitual de analítica es que te van a cambiar los parámetros. O sea, va a haber un día donde la aplicación operacional cambia y van a aparecer más o menos parámetros en el JSON. Así que no puedo pasarme de específico a la hora de crear el esquema analítico porque va a haber cambios. Y aquí Snowflake, al utilizar una columna de tipo variant, pues simplemente estoy echando la información y ya está. Ahora mismo no hay un esquema propiamente dicho. O sea, una de las funciones importantes del Data Lake es poder echar el JSON tal cual lo tengo
y no tener que hacer yo el esquema, ¿vale? Así que Snowflake lo está interrogando, pero no me crea automáticamente, digamos, una tabla, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo accedo a él. Pero el motivo es que típicamente, por ejemplo, aquí con esta vista, normalmente cuando recibes un evento de JSON de campo de una aplicación, algunos de los campos son elementos simples. Otros de los campos están anidados, por ejemplo, y tienen un OID. ¿Vale? Y puedes tener varios niveles de descender que no quieres replicar esa complejidad recursiva, no se la quieres entregar al analista. Al analista le da igual que hayas representado un valor con una sola cadena string o con una tupla de OID y el dato acompañante. ¿Vale? Así que la manera que o sea, Snowflake acepta la información tal cual viene sin tener una ETL, sin tener que desglosar el JSON en diferentes tablas, pero a la hora de acceder, como estáis viendo aquí, es una sintaxis muy sencilla basada en SQL. Estamos descendiendo la columna V con una extensión sintáctica SQL que lo único que está haciendo es, tanto para vectores como para otros elementos, lo único que está haciendo es descendiendo la complejidad del JSON para llegar hasta el dato realmente que se parece a SQL. ¿Vale? Y este es el punto, por ejemplo, que está esta vista. A mí me parece que es una de las piezas bonitas de Snowflake, porque solamente con media pantalla de código te has quitado lo que normalmente es una ETL. A ver, aquí obviamente pues sois una audiencia ágil y no sé cuántos trabajáis para grandes corporaciones o grandes empresas. Pero en una empresa grande, yo cuando digo que son 3 meses, se ríen y me dicen son 3 meses si el proyecto es relativamente único. Fácilmente en una empresa, digamos, una empresa global o internacional, o sea, puede ser fácil de 6 a 9 meses a partir de una fuente nueva, dimensionar todo esto con diferentes tablas y demás, cargar la información. Y sin embargo, aquí lo hemos hecho en 2 pasos. 1, cargar el variant y 2, definir una ETL, entre comillas, que lo único que está haciendo es descendiendo aquí a cada JSON entrante. Y esta vista la podemos utilizar ya. Típicamente esta sería la vista que le das a los analistas y esta es la información meteorológica. Como podéis ver, aquí estoy sacando la información para un día en concreto y lo que me está saliendo es todas las medidas que tengo para ese día en diferentes momentos, donde se tomó la medida dentro de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy haciendo estas queries ya directamente como el JSON. Lo único que he hecho para darle, digamos, un nombre de columna y un esquema ha sido definir la vista. Pero yo ya estoy corriendo sobre JSON y si ese variant se sigue alimentando, esta vista me va a seguir procesando todo lo que entra. Y aquí, bueno, esto ha sido un select, que es, digamos, una query más de drill down, una query ya para ver valores individuales, pero si ejecuto lo mismo, por ejemplo, a mayor escala, lo que estoy haciendo ya es un join con la información que teníamos de los viajes. La información de los viajes realmente necesito poder hacer join de la información de los viajes con la información meteorológica. Y la fecha, aquí lo que estoy haciendo es cogiendo la información que tengo en cada hora de información meteorológica y lo estoy atando al número de viajes. Obviamente me gustaría esto mostraroslo con una herramienta de BI, pero bueno, esta es una sesión donde tenemos que ser de necesidad imparciales para que no se me tire nadie al cuello por el que utilizo yo. Así que estamos usando un BI low cost. Este podría ser el Ryanair de los BIs. Y si os dais cuenta, el número de viajes, hay órdenes de magnitud entre que haga buen tiempo y mal tiempo. No sé cuántos sois ciclistas de la sala, pero mi padre es un fan. Mi padre lleva montado en bici desde que tenía 13 años y yo lo odio. Y yo cuando era adolescente, o sea, de niño me podía convencer a salir con la peña, pero cuando eres adolescente yo estaba como loco para que lloviese el fin de semana, porque ya empiezas a salir por la noche, lo que no necesitas es estar en pie a las 8 de la mañana un domingo. Y aquí, curiosamente, por fan que seas de la bici, y en Nueva York hay muchos ciclistas, echando un vistazo a la correlación que hay con diferentes condiciones. Es que baja digamos, los días claros, 9 millones de viajes acumulados. Con nube, obviamente, pues tampoco es el fin del mundo, pero es que ha bajado a un 30% con que llueva.
Y este es un tipo de información, aquí he elegido información meteorológica, pero también ASICS tiene un caso de uso muy bonito, los que seáis corredores. Ellos tienen un caso de uso, no es tan trivial como este, no es de correlación directa, pero es un caso de uso de Machine Learning donde estiman cuál va a ser tu rendimiento como corredor en función del tiempo meteorológico, tanto en entrenamiento como en la propia maratón. Y tienen un error bajísimo por meter en la mezcla la información meteorológica, porque básicamente entre un corredor profesional puede variar de 2 a 5 minutos la diferencia de tiempos que haces entrenando un día claro con realmente ejecutar la maratón. Bueno, en mi caso serían tiempos más grandes porque me quedaría en casa, o sea, serían varias horas. Pero lo bonito de esta query básicamente es que se está entremezclando información o bien CSV o información disponible dentro del warehouse que ya está a tiro con información contextual de Internet. Y unas pueden ser tablas bastante pequeñas de la organización y el otro puede ser terabytes y terabytes, por ejemplo, de análisis de sentimiento en Twitter o de información meteorológica o simplemente información de IoT. Cuando decimos IoT puede ser aplicaciones móviles, puede ser el propio móvil, puede ser el clickstream, por ejemplo, de la web. Los que trabajéis en empresas que el equipo analítico todavía no sepa cuál es el dispositivo con el que se está accediendo a la web, aquí tenéis un proyecto sencillo. Básicamente hay alrededor de un 20% de upsell a usuarios que están utilizando un Mac. No miréis este, yo soy un poco rata y este lo pone la empresa, o sea, yo suelo usar Linux. Si os aparece un usuario de Linux, no le intentéis vender nada porque es imposible. Pero una cadena hotelera con la que trabajamos, básicamente el motor de recomendaciones cambiaban completamente el perfil simplemente con detectar el user agent. Así que no hay un motivo ahora mismo para no tener esa información. No digo ya casos de Machine Learning más avanzado, optimización de la página web, etcétera, pero simplemente con detectar el tipo de dispositivo con el que está accediendo, no hay un motivo para no tenerlo dentro del portfolio analítico. Y la manera más fácil es simplemente cargar JSON o cualquier este tipo de información. Y ahora vamos a pasar por lo que tú preguntabas antes. O sea, como desarrollador estoy contento. He tenido un entorno de desarrollo, he trabajado con la información, pero ¿qué maneras tengo de liarla? Que es la pregunta, digamos, relativa a los backups. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, primero la información del weather data está, así que si yo pongo describe, por ejemplo, o bien describe o bien lo hago ahí, o bien lo hago aquí en la UI y puedo prever el dato. Y acto seguido, tiro la tabla. Yo reconozco que yo, por manazas que sean, nunca he tirado una tabla en producción en mi vida. Pero tengo un amigo, y en este caso sí es un amigo, el que tenía abiertas dos ventanas, uno era para producción, el otro para desarrollo. Todo lo que iba funcionando bien en desarrollo, lo hacían en producción. Y un viernes por la tarde fueron paso a paso hasta que en un momento se confundió de ventana e hizo drop table. Se cargó la ventana y empezaron ya a llamar a las familias para decir me va a tocar restaurar toda la información de cero, desde fuentes, nos vemos el domingo. ¿Vale? Esto es vamos, a mí me parece un fallo grande, pero si os dais cuenta, yo aquí he hecho el drop table y si lo que hago a continuación es intentar describirlo, no existe la tabla ya. ¿Vale? O sea, esto, digamos, no me lo ha refrescado, pero ahora solamente tengo la vista, pero la tabla en sí ha desaparecido. Con Snowflake, digamos, aquí he accedido al esquema, o sea, si intentase acceder al propio dato pasaría lo mismo, pero hay un comando que es undrop. Y si ejecuto undrop y vuelvo a ejecutar el mismo comando, ha vuelto a la vida. ¿Vale? Esto es lo que se hace, digamos, durante 24 horas para cada una de las tablas o hasta 3 meses. Depende un poco de qué requisitos tengas. Pueden ser tablas transitorias, por ejemplo, durante una ETL no quiero backups. Una ETL, por definición, estoy haciendo cosas de fuentes y entregando un resultado. Las tablas intermedias no quiero guardar un backup de 24 horas porque me cuesta dinero. Pero, por ejemplo, para la mayor parte de casos de uso, 24 horas, que es lo que viene por defecto, es suficiente. Lo único que quiero es protegerme contra errores operacionales, pero lo puedo extender hasta 3 meses, digamos, para
ir hacia atrás en el tiempo en cualquier punto durante los últimos 3 meses con funciones de auditoría, por ejemplo. Y a partir de ahí utilizaría la función de clonado para guardar una copia permanente y no depender del espacio operativo. Aquí estoy guardando 3 meses de cambios. ¿Vale? Así que yo esta no la he hecho nunca y a veces aquí me han preguntado, ¿solo te ha funcionado Androp porque acabas de hacer el drop? Así que no he hecho la de tirar la tabla entera, pero sí que vamos a ver una que hago prácticamente cada vez que me acerco a una base de datos, que es el motivo por el que yo no soy DBA, y es hacer un update y no hilar suficientemente fino en la cláusula de where. Esta yo la he hecho cada vez que hago una, sobre todo en desarrollo, hasta que me sale bien el where, empiezo con uno simple y voy refinando. Veo a alguien moviendo la cabeza, así que vamos, me alegra saber que no soy el único, básicamente. Y aquí es un ejemplo un poco burdo. No estamos utilizando la base de datos de CityBike, estamos todavía con el de Weather, así que vamos a cambiarlo por CityBike y cambio trips. Este a mí me ocurre, aquí lo único que he hecho es cambiarlo, digamos, por una frase aleatoria, pero, por ejemplo, hay ejemplos donde la gente ve nulls y dice todas las filas que tengan null claramente es un error y luego resulta que realmente no era un error, sino que era información útil. Y aquí hemos cambiado pues, unas 61 millones de filas en unos pocos tiempos, en unos pocos segundos. Y aquí si hago un desglose del número de viajes por estación de partida, todas me salen atadas a una sola cosa. Esto claramente es un error. Así que lo que hago a continuación, podría hacerlo de dos maneras. Podría abrir el histórico y coger el query ID aquí, por ejemplo. Pero quiero mostrar cómo lo haría Snowflake de una manera programática o si tuviese una herramienta externa a Snowflake, por ejemplo, para lineaje y auditoría. Lo que estoy haciendo aquí es buscando dentro del information schema del propio Snowflake, de donde él saca el histórico, lo que estoy buscando es la última query donde el texto de la query se parecía a update. Los que estáis tecleando, ¿tú te lo has cargado ya la tabla, Cesc, o no? Y acto seguido, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar la tabla tal y como la teníamos antes de una sentencia concreta. ¿Vale? Así que lo ejecutamos y... ¡Uy! Este no le gusta, a ver. Lo hemos clonado. No le gusta. Pero básicamente... a ver, ¿cuál es el query ID? Bueno, estoy usando el query ID que no es. Vale, en este caso lo estoy cogiendo del punto que no corresponde, pero aquí lo que haríais normalmente es coger o bien el query ID o bien la fecha, y se puede utilizar durante 3 meses. O sea, da igual que sea, digamos, el query ID o que sea la propia fecha, pero lo interesante de esta aproximación es que no hace falta, o sea, aquí el método de restauración básicamente es un replace, pero no hace falta que sea un replace, solamente un rollback, sino básicamente yo puedo hacer una mezcla de la información que ya tengo y puedo cambiar, digamos, las filas. Si alguien ha seguido insertando filas, lo que puedo hacer directamente es cambiar las filas en el momento que lo están insertando, ¿vale? Y vamos, hasta aquí hemos llegado simplemente con la parte, digamos, de uso de Snowflake. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, voy a mostraros unas pocas cosas por el lado de administración y ya lo abrimos a preguntas y demás. En primer lugar, aquí hemos utilizado sysadmin para todas las tareas, pero normalmente lo que quiero, por ejemplo, es designar permisos diferentes a diferentes tipos de usuarios. Así que aquí lo que voy a hacer es crear el rol de account, utilizar el rol de account admin, que es el rol a nivel de cuenta global, y crear el rol de junior DBA y se lo vamos a dar a CTS.
si yo ahora me paso, si os dais cuenta aquí se está reflejando en el contexto de aquí arriba, account admin, y si cambio de contexto me ha desaparecido por completo todo lo que puedo ver a la izquierda. Nosotros acabamos de definir el de Junior DBA. El de Account Admin es el rol, digamos, en la cuenta que te has creado deberías tener el rol de Account Admin, ¿vale? Y te va a permitir también el de Sysadmin, Security Admin, y hay otros, digamos, o sea, te da los roles básicos y luego desciendes. Sí. No todos, es lo que quiero decir. O sea, hay algunos que están predefinidos. El más importante es Account Admin, que es el tuyo para entrar, y luego ya el de Sysadmin es el de trabajo. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, incluso el rol de sysadmin me permite modificar el esquema, donde lo que realmente quiero es atarlo un poco más fino. Así que aquí, si miráis a la izquierda, me ha desaparecido completamente las bases de datos y lo que voy a hacer como account admin es darle permisos sobre este Junior DBA concreto. Y ahora si cambio de rol, veo por lo menos las bases de datos que tenía antes y tengo digamos, un modelo de permisos granulares que seguiría dándole permiso, digamos, a cada pieza. No vamos a entrar mucho más aquí en el modelo de seguridad. El modelo de seguridad de Snowflake tiene granularidad de celda. Da igual, digamos, aquí lo hemos restringido a tablas en concreto, pero si quisiese, por ejemplo, restringir a celdas individuales o eliminar filas de algunas queries, utilizaría una vista. ¿Vale? Y aquí más cosas que puede hacer el account admin. Sí, quiero recargar. Vale. Al hacerme account admin ha aparecido una pestaña nueva y es esta de account. Esta pestaña nos va mostrando ya la información no a nivel de base de datos, no a nivel de warehousing concreto, sino a información, digamos, de los propios usuarios. Como podéis ver, están apareciendo el número de warehouses que tengo y más o menos el gasto, el consumo que he tenido de créditos. Nosotros estaremos aquí abajo. Mira, hemos gastado en esta sesión unos 2 créditos. También me separa la información de almacenamiento respecto, digamos, al crédito en cómputo, y eso incluye almacenamiento tanto base de datos como staging area como la funcionalidad de backup. Y aquí lo interesante, por ejemplo, si miramos lo que hemos hecho hoy, me lo está descomponiendo tanto en el warehouse de cómputo como el warehouse de analítica. Y si pincho, pues me va diciendo exactamente a lo largo del día cómo me lo estoy gastando. Como veis, esto tiene granularidad, digamos, por segundo. Hay algunos proveedores de herramientas de BI, de Tableau y MicroStrategy, que lo que han hecho es mostrar un dashboard para que tenga granularidad y atarlo contra otras fuentes. Pero esto es una manera muy, muy, muy cómoda para ir directamente a donde estoy consumiendo y, por ejemplo, a poner monitores de recursos en concreto para que me avise si me estoy pasando en un gasto diario o un gasto semanal. La pieza que no vamos a entrar demasiado en ella, pero sí que me parece súper interesante como, digamos, una pieza a continuación, es lo mismo que hemos hecho de no copiar datos para compartir. Una de las tareas típicas de compartir datos entre organizaciones, pueden ser organizaciones internas o puede ser, digamos, con proveedores y demás. Normalmente lo que hago es que descargo la base de datos, preparo una montaña de ficheros de FTP, los comprimo, se lo mando, he perdido completamente el control del dato y la otra parte lo único que está haciendo es descomprimiendo el dato, cargándolo en la base de datos, etc. Y entregando el mismo resultado que podía haber calculado. Cuando en el fondo ellos lo único que quieren es tener una clave primaria contra la cual entremezclar sus datos. Ellos también están utilizando una base de datos. Así que Snowflake está dando los primeros pasos en esa dirección. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es compartir los viajes y decirle que quiero compartir, por ejemplo, del esquema público, quiero compartir todos los viajes que tengo.
Acto seguido, lo que empezaría a hacer es dar cuentas a otros proveedores, por ejemplo, cuentas de proveedores que puedan leer los datos, pero no necesitan necesariamente tener una cuenta de Snowflake, pero es una manera muy fácil de ofrecer, por ejemplo, servicios de monetización o servicios de queries, por ejemplo. Muchas veces esto ocurre cuando estás haciendo un servicio para alguien y ya te han pasado sus datos, tú puedes devolverle, digamos, esos mismos datos enriquecidos de alguna manera o mezclar, digamos, datos tuyos que pueden ser de marketing o de otras fuentes y ofrecerlo como un servicio. Y esta es una manera donde no tengo necesariamente que mandar datos por FTP y no pierdo el control. O sea, esto al equipo de gobierno y seguridad les encanta y cualquier acción que hiciésemos sobre las tablas de base se vería automáticamente reflejado sin haber cedido por completo el control. Y esto es lo que os quería mostrar hoy. Yo creo, vamos, hemos tardado, sí, alrededor de 90 minutos más o menos, así que el curso se llama Zero to Snowflake en 90 minutos. Como continuaciones, yo os animaría, digamos, a los que no hayáis traído un laptop o los que queráis hacer este curso en casa, todo está completamente documentado, así que lo podéis hacer, digamos, a vuestro ritmo. Como habéis visto, consume unos pocos créditos y el resto de los créditos que quedan es ya para hacer trabajo vuestro con Snowflake. Así que antes de devolveros algo más de tiempo de las 2 horas que teníamos planificada, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Sí. No, pues la idea realmente, a ver, tú siempre puedes hacer unload y emitir los datos, pero el problema es que de repente has perdido el control, has perdido el... No, he escuchado la pregunta, más o menos, gracias. Y la idea de Snowflake es ofrecer una cuenta de Snowflake. Por ejemplo, hay dos contextos. Uno es, o tengo ya una cuenta de Snowflake, por ejemplo, en mi caso, si yo miro, por ejemplo, alguna de estas bases de datos, a ver, lo tengo aquí. Algunas de estas bases de datos tienen una flechita, si lo veis aquí. ¿Vale? Esas bases de datos no son bases de datos mías realmente, son bases de datos que alguien está compartiendo conmigo, sin copia. La palabra clave aquí es sin copia. Algunas de las internas, Snowflake, por ejemplo, pues publica el uso de la cuenta, te lo emite a ti como una base de datos y toda la información, por ejemplo, para hacer auditorio o lineaje está aquí. Pero lo mismo podrías hacer tú con la información esta de bicis que hemos hecho. Lo importante es que al otro lado lo que le doy es una URI que puede acceder de Snowflake o puede utilizarlo vía ODBC. Aquí hemos utilizado durante esta sesión la UI, pero normalmente sería una herramienta de BI en toda regla y estaría utilizando ODBC. ODBC. Y ya está. La gracia de esto, a ver, en ese modo de utilización, lo que estás haciendo es que estás corriendo contra un warehouse mío. Eso significa que pago yo. ¿Vale? Así que para este tipo de aplicaciones lo que se hace normalmente es que yo te defino un tamaño de warehouse, pero tiene que ser limitado y lo que hacemos es un chargeback donde dice, mira, te has gastado tantos créditos y te lo cobran como servicio. Pero un modo de trabajo que tiene la gente de los que ya tienen cuenta en Snowflake, realmente es que entre dos usuarios de Snowflake, y esto es lo que nos está pasando a menudo, es que dicen, mira, yo tengo mi base de datos, sé que tú tienes información que yo quiero, porque somos partners, ofréceme una vista securizada para que yo pueda acceder a un subconjunto. Y en ese modo de trabajo, la desventaja que tiene, digamos, una cuenta de Reader es que es read-only, no puedo hacer modificaciones, estoy un poco atado a lo que hace el otro lado. Si tengo una cuenta completa, estoy haciendo joins entre sus datos y los míos simplemente con conocer, digamos, las claves primarias y ya estoy trabajando, digamos, contra el conjunto de datos enriquecido. Así que son esas dos modalidades. ¿He respondido a la pregunta? Sí. ¿Más preguntas? Dispara. Ahí sí que va a hacer falta el micro, yo creo. Está encendido, ¿no? Sí. Yo quería saber, bueno, además de ODBC que acabas de comentar, ¿algún otro tipo de integración con tecnologías como Spark, Hadoop? Sí. Aquí lo que hemos mirado sobre todo es el modelo de cargar los datos dentro de Snowflake, que es el modelo que yo casi siempre empujo como punto de partida porque básicamente todo el microparticionado te lo está haciendo Snowflake, está cifrando todos los datos, te los está preparando para analítica de una manera columnar, etcétera, etcétera. Pero también puedes utilizar a Snowflake con lo que le llaman tablas externas.
Eso puede ser o bien fuentes, por ejemplo, de S3 que no quieres cargar, como hemos hecho nosotros aquí, por cualquier motivo, o puede ser Hive o algo así. Así que por el lado de los datos tienes la opción de tablas externas o bien Hive. Por el lado de integración con Databricks, de hecho lo veremos en la sesión esta tarde, pero esta es una transparencia. O sea, todos los proveedores de ML tienen un conector a Snowflake. Databricks es un partner, si pones Databricks Snowflake Connector, te sale hasta un tutorial para cómo conectarte. Y básicamente la tesis de esta tarde va a ser que el trabajo de Machine Learning es acelerado si vas directamente contra el warehouse en sí, porque ya tienes toda la parte de preparación del dato, toda la parte de microparticionado y demás está hecho. Así que lo que estamos viendo es que en la comunidad de Machine Learning lo que quieren es usar el warehouse y no partir de los ficheros simplemente porque les ha adelantado un 80% del trabajo ya y se pueden dedicar directamente ya a entrenar el modelo y a prepararlo para producción. Así que por el lado de BI reportes sería ODBC, por el lado de una aplicación Python escrita a mano sería ODBC, por el lado de Machine Learning yo iría a cada uno de estos proveedores y decir, algunos digamos no tienen un conector específico y sería ODBC, pero la gran mayoría lo que han hecho es, si buscáis cualquiera de estos nombres y Snowflake, va a aparecer digamos una guía de cómo conectarse. Y bueno, No, el acceso por ODC imagino que también está securizado, o sea, utilizan los usuarios definidos en Snowflake. Sí. O sea, Snowflake tiene un modelo de seguridad bastante rico. Está securizado el acceso, está securizado por roles al dato, también está cifrado. O sea, Snowflake ha pasado, por ejemplo, PCI DSS, HIPAA, que es el estándar parecido para proveedores de salud. Así que no hay un nivel, digamos, de certificación que Snowflake no haya pasado y, de hecho, el equipo de seguridad es majísimo y lo que suelen hacer es decir, vale, dime qué tipo de certificación necesitas y trabajamos contigo para ayudarte a pasar todas las pruebas. Y otra pregunta más, lo siento. Venga. ¿Ingesta en tiempo real con Flume Kafka? Sí, hay dos maneras de hacerlo. Como habéis visto, aquí hemos hecho una ingesta con ficheros, que honestamente sigue siendo una opción muy popular. O sea, no hace falta que sea una ingesta de un día para otro, pero la mayoría de organizaciones, por ejemplo, pues siguen depositando ficheros y una de dos. O tienes, digamos, un punto de ETL, a lo mejor, por ejemplo, el proyecto con el que trabajé ayer, ellos tienen 15 minutos. Es un proyecto de energía y básicamente todos los sensores emiten cada 15 minutos una métrica, así que su presupuesto de latencia es 15 minutos para ingestar. Así que ellos lo están haciendo en modo microbatch. Si lo que quieres es cargar todas las filas según llegan, por ejemplo, para una aplicación de Customer Care, si llamo a la operadora y me quejo porque no me está funcionando a 4G o lo que sea, Snowflake tiene dos maneras. Una es Snowpipe, que lo que es un servicio que no necesita warehouse, pero lo que haces es que le apuntas hacia un directorio de S3 y cada fichero que aparece en ese directorio lo carga en el tiempo de aparición. O sea que no necesitas tener un warehouse encendido. O sea, la parte buena de un warehouse es que controlas el gasto total, pero si lo enciendes y no está ocurriendo nada, no estás dando servicio realmente de una manera efectiva en coste. Así que esto es una manera de cada fichero que entra solamente pagar por el volumen de ficheros, que puede ser más alto o más pequeño, y hay un conector a Kafka. Yo lo que haría, a ver, a mí me resulta súper cómodo decir eso, pero yo lo que haría es preguntar qué presupuesto de latencia real tienes y sobre todo separar lo que es la ingesta, porque tener el dato está bien, pero cada cuánto actualizo la analítica. Es decir, si cada fila entrante tengo que volver a calcular todos los modelos, todos los agregados, no me da tiempo a hacer esas actualizaciones y ya tengo las siguientes filas entrando. Así que yo lo primero, iría al usuario de negocio o el que se esté pidiendo esto y primero aclararía el presupuesto de latencia y atarlo al caso de uso. Snowflake es una base de datos OLAP. Como estáis viendo, o sea, las respuestas son de segundos. Si necesitas milisegundos o microsegundos para una aplicación antifraude, no es Snowflake lo que estás buscando, ¿vale? Ese sería OLTP. Pero si el presupuesto de segundos es suficiente, lo que haré a continuación es separar claramente la carga de la transformación. Y la carga la puedes hacer en continuo con el conector de Kafka, pero la transformación lo más normal es que lo vayas haciendo, digamos, pues, ya en minutos. Es que no tiene sentido lanzar la transformación para cortarla porque ha entrado otro evento más. No sé si eso responde. Sí, me sirve perfectamente como respuesta. Y ya la última pregunta, comentaste que, bueno, aquí estábamos cargando datos en CSV. Sí. ¿Cuestiones de optimización columnar? Porque, bueno, cuando luego haces las queries...
Sí, ¿Cómo hace? por dentro, o sea, Snowflake tiene un formato de microparticionado y es un microparticionado dinámico. O sea, por ejemplo, si con el paso del tiempo va cambiando el tipo de la partición que quieres, Snowflake de manera automática por detrás te está cambiando la clave de clustering y está haciendo todos los trucos que se hacen con bases de datos SQL las está haciendo. O sea, es un formato columnar, es un formato que comprime por columna, hace estadísticas de minimax, hace estadísticas de acceso, etcétera, etcétera. Y perdona que me vino a la cabeza una última Venga, pregunta. esta Lo es la, siento. esta es la última y lo Esta sí que es la sabes. última de verdad. ¿Qué límites tiene en cuestión de número de filas, cantidad de, o sea, volúmenes? Límites en cuestión de volumetrías y demás. Realmente no tiene, o sea, a ver, no tiene, es una respuesta filosóficamente complicada porque al final hay un número finito de átomos en el universo y demás, pero para agotar Snowflake tendrías que agotar primero el Object Store. Así que típicamente lo que estamos viendo, lo que os comentaba, o sea, este cliente que tiene 55 petabytes en total entre todas sus bases de datos, tiene tablas con trillones de filas y a nivel de columnas a todo el mundo le preocupa porque típicamente, digamos, no es lo mismo manejar 80 columnas para una aplicación medio bien diseñada y demás que te aparezca una tabla en concreto con 1000 porque ha sido una tabla generada programáticamente, pero Snowflake, digamos, ese tipo de volúmenes no es el problema. De hecho, a mí lo que me gusta de Snowflake, vamos, no es que la escala necesariamente significa gran escala, también significa pequeña escala. Es decir, tú puedes arrancar con un volumen mucho más modesto, simplemente por arrancar como lo que hemos estado viendo aquí o con el programa de prueba y puedes escalar. Has mencionado Hadoop, así que entiendo que tienes exposición a Hadoop en algún Sí, tenemos momento. algunas ETLs en MapReduce. Y pues típicamente un entorno básico de producción de Hadoop son 10 nodos. ¿Vale? Un entorno de desarrollo, bueno, 6, ponle. Y eso es solamente para arrancar, o sea, necesito configurar pues, de 6 o 10 nodos de una gama por lo menos media, y eso es solamente para poder hacer una query. Así que a mí sí que me gusta la escala también pequeña, porque digamos, aunque sea un entorno de UAT con Hadoop, son 6 nodos, de los cuales 3 son data nodes. Tienes 10 bytes de disco por data node, así que tienes alrededor de 30 discos, ponle 4 teras por disco. 120 teras para arrancar. No es la escala, digamos, no es una escala que quepa dentro del presupuesto solamente para arrancar y encima está muy orientado a CAPEX y demás. Así que yo, la escala grande con Snowflake no me preocupa. Lo que me parece atractivo es que también permite la escala pequeña. Y ahora, el resto de preguntas Nada, nada, me tienes muchas que gracias. Ya consultar está, es después. suficiente. ¿Alguien Gracias. más tiene alguna pregunta? Pues es que Snowflake realmente, el Terraform, si yo lo entiendo, Snowflake es un servicio. Entonces tú no ves los nodos realmente. O sea, el uso de Snowflake es lo que has visto aquí. A ver, esto es una conversación que mencionamos el de seguridad, digamos, también. O sea, cuando te acercas a la nube tienes que tomar una decisión si lo que quieres es comprar infraestructura de nube y llevar tú el servicio o si quieres comprar servicios. ¿Vale? Y, por ejemplo, ese tipo, o sea, Terraform o cualquier tecnología orientado, digamos, a orquestación y, digamos, configuración y demás, eso lo está haciendo Snowflake por ti, si quieres. Esa es una de las ventajas, o sea, un proyecto de estos de cuando veo Kubernetes o Terraform, son modelos donde tú vas a llevar la infraestructura y es un dolor de cabeza. O sea, ya ha salido Hadoop, yo trabajé para una empresa de Hadoop durante un tiempo y realmente para muchos es entretenido llevarlo, pero es un dolor de cabeza. Y normalmente lo que queremos casi todos como usuarios, no sé, yo cuando utilizo un servidor de correo utilizo Gmail y lo que quiero es contestar a correos y buscar correos y demás. No quiero mantener servidores. Así que eso sí que es una decisión que hay que tomar temprano. Es que eso lo está haciendo Snowflake por ti y una de las ventajas es lo que os comentaba. O sea, esta escalabilidad que hemos visto en segundos, eso es muy difícil de hacer cuando eres tú el orquestador. Y sobre todo aquí lo hemos hecho nosotros, pero tú le puedes ofrecer incluso al usuario de BI un modo de autoservicio donde ellos puedan seleccionar el warehouse, les ofreces 2 a 3 y te lo has quitado tú de encima. Orquestar ese trabajo y tener siempre calientes los nodos para que puedan entrar y salir, eso es más... A pequeña escala, o sea, es atractivo, pero es más complicado. Sí.
Es, Es súper ANSI, o sea, aparte de las extensiones estrictas que hace falta para, por ejemplo, hacerlo de time travel o para hacer la pieza de JSON, los fundadores de la empresa son fans del estándar ANSI. De hecho, Benoit y Thierry eran los que llevaban el optimizador de Exadata y hay algunas extensiones de SQL de otros proveedores que no tenemos porque realmente es un poco locking, entre comillas. ¿No te conectas directamente? O sea, normalmente, por ejemplo... Sí, pues depende. Sí, eso es un proyecto de ETL, básicamente. O sea, lo que hace Snowflake de manera nativa es el S3 o los comandos de insert, eso es una ETL. Y no, sí, o sea, la manera, digamos, más low cost sería volcarlo a S3 y cargar el CSV resultante, o puede ser una ETL donde tienes una herramienta por medio y más de una fuente, etcétera. A ver, la mayor parte, si está bien diseñada la base de datos, esto es trivial. Si es una base de datos que lleva 20 años por cientos de personas en diferentes equipos codificando procedimientos almacenados, tienes un proyecto de migración. Todo eso fuera. Aquí no hemos hecho ni un solo índice. No hemos hecho ni una partición. Y o sea, lo que está haciendo es microparticionando en bloques pequeños para que sea efectivo y haga partition pruning. Y sobre todo se haga pruning dinámico de las tuplas. Pero el enfoque realmente de Snowflake es más el enfoque sí, o sea, es el enfoque de Apple quizás, ¿no? O sea, bueno, yo no soy usuario de Apple, alguno de aquí sí, pero digamos, cada parámetro de configuración que te doy es una decisión que alguien tiene que tomar. Y el enfoque de Snowflake es ofrecer el conjunto mínimo de parámetros de configuración. O sea, ellos quieren hacer con el Data Warehouse lo que, por ejemplo, Gmail o Yahoo y demás hicieron con el servidor de correo. A ver, mejora, pero realmente, o sea, como habéis visto, o sea, para queries analíticas sobre 60 millones de filas es que las queries han ido entrando alrededor de segundos. ¿Vale? Entonces, para el usuario de BI, o sea, yo más que para un usuario, lo que va a hacer es... am, a ver, aquí hemos utilizado una L y llega hasta una 4XL. ¿Vale? Entonces, una manera, por ejemplo, si yo aquí cojo el warehouse y quiero coger el que tenía para analítica y le pongo configurar, eh, es que fíjate lo que tienes. Entonces, si necesitas la potencia, esto es como el acelerador. O sea, si necesito la potencia y la necesito ahora, esto es una manera muy simple de acelerar las cosas. Y de hecho, esta aceleración en caliente lo que va a hacer es que la siguiente query en entrar en la cola ya percibe más nodos. ¿Vale? A gran escala, o quiero decir, bucles infinitos se pueden escribir de cualquier manera. O sea, me cuesta recomendar que la manera de corregir un problema de diseño sea gastarte más dinero, ¿vale? A la larga. Pero si a corto plazo te quita el problema utilizar una 3XL en lugar de una L, ¿vale? Pero típicamente, no sé, o sea, cuando se utilizan, digamos, estos nodos tan grandes, suelen ser clusters que tienen ya miles de usuarios o por... Y yo para desarrollo utilizo una XS, porque me tiro más tiempo pensando y cambiando ficheros que realmente ejecutando queries. Entonces poner una 4XL no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, sí que hay un grupo que conozco en Estados Unidos. O sea, ellos una vez al mes necesitan generar el reporte para todas las propiedades del grupo. Y ellos lo que hacen es que lanzan varios clusters de estos 4XL y empiezan el reporte el viernes por la noche y tienen toda la información preparada para el lunes por la mañana. Pero es que eso antes lo hacían una vez al año porque les costaba un esfuerzo de estos que os digo de 20 días o guardar un mes entero para hacer este tipo de preparación. Y ahora lo que están haciendo es lanzando clusters, pisan el acelerador y lo más importante es que lo vuelven a quitar el lunes por la mañana.
¿Eso responde a la pregunta? A ver. La verdad es que cuando lo usas cambia mucho la filosofía, incluso como usuario personal. O sea, yo el otro día tuve que depurar un problema. Todos los logs de Snowflake, a ver, estamos orquestando, Snowflake ve la nube como un appliance y estamos orquestando la nube entera, tanto AWS como Azure. Y coges piezas del Object Store, coges piezas, por ejemplo, de seguridad, el Hardware Secure Module de seguridad, pues también lo estamos utilizando. Así que Snowflake tiene lo que llama el servicio globales para orquestar la nube. Y me tuve que meter para ayudar a un cliente a resolver un problema. Quería ver los logs y tenemos una instancia de Snowflake que está cogiendo estos logs a escala planetaria. Y claro, yo entro y veo un montón de warehouses, entre los cuales había uno de los fundadores. Y yo me veía en el mismo ecosistema que los fundadores, pues no es el tipo de acciones que quieras tomar y atraer mucho la atención, básicamente. Pero en lugar de lanzar queries contra el primer warehouse que vi, me creé un warehouse personal solamente para esta tarea, con el tamaño que yo quise. Hice mi tarea, lo desconecté y ya está. Y tenía garantías de no estar impactando a nadie más. Y eso, yo he creado tareas, incluso más de un warehouse me los he creado para mí, simplemente para realizar tareas diferentes. Y eso es un cambio realmente cuando estás pensando casi siempre en este tipo de infraestructura en el metal, este es un cambio relativamente grande. O sea, la gente crea warehouses o lo escala en caliente para hacer parte de la ETL y luego lo vuelve a escalar hacia abajo. Pues, a ver, aquí te tengo que decir. A ver, es un problema efectivamente, o sea, que puede ser más o menos complicado, pero normalmente, o sea, lo que hacen los clientes, o sea, algunos dicen, mira, con esta cuenta hago las 4 queries que he hecho aquí, me voy haciendo una idea. Para un grupo de alrededor de. Honestamente, si tienes una serie de queries simples, sí. Simular la carga de trabajo de un equipo de BI es complicado, porque entran y salen, etcétera. Así que, honestamente, lo que se suele hacer es decir, mira, voy a hacer un piloto y voy. Sí, a ver, el de las queries, efectivamente, o sea, es un reto, pero típicamente, o sea, una M está manejando, digamos, de 10 a 40 usuarios concurrentes. Un warehouse de tamaño M te está manejando ese parque. De vez en cuando tienes picos y demás, pero es lo que te digo, o sea, aquí. Sí. A ver, a ver, sí, el tamaño de terabytes te va a dar hasta la risa cuando te salga lo que estás pagando, ¿vale? Cuando mires las otras filas, pues por ejemplo, yo suelo estimar el tamaño del equipo de BI, la tarea de reporting, la tarea de desarrollo, la tarea de UAT, vale, chao, la tarea de machine learning. O sea, lo que importa es para cada grupo de usuarios ponerles una línea, cuántas horas van a trabajar al día. Yo te tengo que recomendar poner 8 horas al día, pues yo también tengo un jefe. Pero hay algunos que están diciendo, mira, los analistas 4 horas por la mañana y están. Yo recomendaría empezar por 8 horas y una M para el grupo de BI. Para el equipo de desarrollo es una XS y no están 8 horas al día. O sea, proyectos a lo largo del año, pues. Y este es un modelo muy simple. O sea, el modelo por terabyte. O sea, lo bueno que tiene este modelo temporal es que es muy simple de calcular y te da una cota máxima y decir, mira, todo lo que no sea llegar hasta aquí lo estoy recuperando para otras cosas. El modelo, por ejemplo, por terabyte es mucho más complicado. O sea, un dashboard, he visto dashboards en alguna infraestructura de nube que cuesta más ejecutar el dashboard en noviembre que en febrero porque hay más datos. Ese modelo es muy difícil de trabajar con el equipo de BI. O sea, decirle a un equipo de BI que le tienes que cobrar más en noviembre te va a decir que. O sea, lo que esperas, digamos, es poner el límite temporal y ofrecerle una tarifa plana y a partir de ahí pues lo escalas en función de lo que tú veas en la práctica. Sí. Por ejemplo, pues básicamente el equipo de BI es el más difícil de organizar. El equipo de carga les encanta Snowflake. O sea, ellos lanzan su ETL y apagan el warehouse. Pero cuando entra la última query, o
sea, a los 5 minutos, a partir de ahí, todo lo que entre lo estás recuperando del presupuesto. A un equipo de ETL les encanta el modelo. Bueno, yo creo que ya estamos casi en los límites de tiempo. Al final, entre una cosa y otra hemos consumido algo más de tiempo. Muchísimas gracias por venir a la sesión.